Saludos, aquí Dude the Builder y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar viendo la segunda parte del mundo del manejo de memoria dentro de Rust. Podemos considerar la primera parte, lo que hemos estado viendo en episodios recientes, que se conoce como el sistema de ownership, ¿verdad? Y las movidas, la pertenencia de las movidas dentro de Rust. Y en este episodio vamos a empezar a hablar sobre la segunda parte del manejo de memoria en Rust, que es igual de importante, y es el mundo de las referencias, ¿verdad? En lenguajes como C y C++ existen lo que se conoce como los pointers, los punteros, ¿verdad? Y que permiten un nivel de indirección en donde podemos tener una variable que en vez de tener el valor directamente, pues lo que tiene es la dirección que apunta a ese valor en memoria. Pues en Rust existen las referencias que hacen ese tipo de trabajo, pero con las garantías de que esas referencias siempre van a ser válidas, nunca vamos a tener referencias nulas, los null pointers, ¿verdad? Nunca vamos a tener estas situaciones donde hay referencias inválidas apuntando a memoria que no está inicializada, ¿verdad? Así que vamos a ver rápidamente. Tenemos aquí dos funciones bien sencillas. Esta primera función, que se llama info, recibe como su único parámetro un vector de string, un vec de string, y simplemente tiene un loop for, ¿verdad? Y lo que va a hacer es imprimir con el macro println cada uno de los items de ese vector. Entonces tenemos acá otra función que se llama enOrden, ¿okay? Que define como su único parámetro v también un vec de string. Y esta vez algo diferente es que estamos definiendo ese parámetro como mutable, ¿verdad? Estamos usando la palabra clave mute aquí para hacer que v sea mutable. ¿Y por qué? Porque dentro de esta función vamos a utilizar el método sort. Y el método sort requiere que ese vector sea mutable porque lo que hace es que pone los elementos en orden. Y como estamos trabajando con un vector de string, pues eso va a ser en orden lexicográfico, ¿verdad? Y entonces, una vez los pone en orden, pues llama nuestra función info y le pasa, ¿verdad? Ese vector que tenemos aquí en la variable v a esa función info, porque entonces queremos imprimir, ¿verdad? Ese vector. Acá abajo en main estamos definiendo un vector aquí con las mejores bandas de rock de la historia. Entonces, una vez definimos el vector, estamos llamando a la función en orden, ¿verdad? Y le estamos pasando nuestro vector aquí, ¿verdad? Como vimos en los episodios anteriores y con el conocimiento que ya tenemos del sistema de pertenencia, ¿verdad? Y las movidas, pues sabemos que cuando hacemos esta llamada aquí, el ownership, ¿verdad? De la variable bandas pasa a la función en orden, ¿verdad? Así que bandas luego de esta línea quedaría desinicializada, ¿verdad? Así que vamos a guardar esos cambios y vamos a compilar y correr el código. Y entonces vemos aquí efectivamente, ¿verdad? Que está imprimiendo los elementos del vector y los puso en orden, ¿verdad? Tenemos que la L, ¿verdad? Viene antes que la R y la R viene antes que la T. Así que en efecto, pues logramos poner los elementos en orden y luego con la otra función imprimirlos a la pantalla. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que tenemos este código y luego de esto, simple y sencillamente queremos hacer un print line y vamos a decir que queremos imprimir, vamos a aquí poner bandas 0, ¿verdad? Y entonces bandas 0. Y cuando guardamos esos cambios, inmediatamente vamos a ver los errores relacionados a la pertenencia, al ownership, ¿verdad? Y Rust básicamente lo que nos va a decir es que estamos pasando el ownership aquí de bandas a la función en orden. Y ya de ahí en adelante, pues no podemos volver a usar bandas como estamos tratando de usarlo aquí, ¿verdad? A ver qué pasa. Nos está dando la sugerencia, como vimos anteriormente, de utilizar el clone, ¿verdad? El método clone,
que hace una copia profunda, ¿verdad?, de ese vector. Así que si venimos aquí y utilizamos el método clone, guardamos los cambios y ahí vemos que inmediatamente se fueron los errores, ¿verdad? De hecho, si venimos acá y hacemos el cargo run, pues vamos a ver en efecto, pues tenemos el listado como lo imprimen las funciones, ¿verdad? Y tenemos que el primer elemento aquí nos está diciendo que es rush. Pero aquí entonces ya notamos un problema cuando utilizamos clone, ¿verdad? Hicimos una copia y esa copia es la que pasamos a las funciones, a la función en orden, que los pone primero los elementos en orden, y después a info que los imprime. Pero ¿qué pasa? Es una copia. Así que esa copia, una vez terminan las funciones, pues esa copia termina su alcance, ¿verdad?, su tiempo de vida, y es destruida. Y la variable bandas original no sufre ningún tipo de cambio, ¿verdad? Así que el primer elemento de bandas sigue siendo rush. Irrespectivo de que dentro de en orden, aquí los elementos habían quedado en orden y el primer elemento es Led Zeppelin. Así que, ¿qué pasó? Pues esto demuestra que no siempre queremos hacer clone, porque los resultados no necesariamente van a ser los que queremos, ¿verdad? Podemos ver que a veces si queremos hacer un cambio, ¿verdad?, dentro de un valor, si hacemos un clone, pues no se va a reflejar ese cambio en el original. Y también, pues, podemos ver también que si tenemos estructuras de datos más complejas, ¿verdad? Por ejemplo, este vec es un ejemplo de una estructura que utiliza el heap, ¿verdad? Y cada uno de estos strings, que son los elementos, también utilizan el heap para sus bytes, ¿verdad? Así que tenemos una estructura que usa el heap y tenemos 3 más que usan el heap, ¿verdad? Así ya aquí está aumentando la complejidad y pues entonces este tipo de operación de hacer un clone pues no es ligera, ¿verdad? No es tan eficiente. Así que en este tipo de situación es donde podemos hacer uso de las referencias, ¿verdad?, en Rust. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer eso, ¿verdad? Estaríamos primero, vamos a empezar por aquí, en esta función en orden. En vez de hacer que el parámetro sea un vec de string, pues lo que vamos a requerir entonces es que sea una referencia mutable, ¿verdad?, a un vec de string. Y de hecho, una vez que ese parámetro es una referencia mutable, ya aquí la variable como tal v no tiene que ser mutable, ¿ok? Porque la referencia es la que es mutable, la que nos permite hacer cambios al vec, ¿ok? Y a la variable v aquí dentro de la función no vamos a estar haciéndole cambios, sino que le vamos a estar haciendo cambios al vec a través de esa referencia mutable, ¿ok? Entonces, acá en la función info nosotros no hacemos ningún tipo de cambio al vec, así que no necesitamos esa referencia que sea mutable. Simplemente necesitamos una referencia inmutable, que también se conoce como una referencia compartida, y vamos a ver más adelante por qué se le llama así. De hecho, las referencias mutables también se le conocen como referencias exclusivas, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante por qué. Ahora, ¿qué pasa? Ya hicimos los únicos cambios que necesitamos dentro de las funciones, y vamos a necesitar entonces acá hacer la variable bandas. Ahora también va a tener que ser mutable, porque para poder hacer una referencia mutable de una variable, pues la variable tiene que haber sido definida como mutable. ¿Y cómo hacemos una referencia mutable? Pues simplemente, nuevamente, utilizamos el ampersand mut. ¿Ok? Y ahora estamos haciendo una referencia mutable de ese valor que está en la variable bandas, ¿ok? Aquí, a diferencia de lo que estábamos haciendo anteriormente, no ocurre ningún tipo de cambio de ownership, ¿ok? No hay ninguna movida aquí. Aquí simplemente se está creando esta referencia mutable que apunta, ¿verdad?, a esta variable, a esa área en memoria, y que tiene permiso para modificarlo al ser mutable, ¿verdad? Entonces vamos a guardar los cambios y, como pueden ver, no hay ningún tipo de error. Aquí, como estamos utilizando la referencia,
pues la variable bandas sigue estando activa, sigue estando inicializada con ese valor de ese vector. Y la podemos entonces utilizar una vez que termina esta llamada aquí de la función en orden. Vamos a correr este código, cargo run, y en efecto ahora vemos el resultado correcto, ¿verdad? Tenemos el listado en orden y cuando imprimimos el primer elemento de bandas vemos que en efecto ahora es Led Zeppelin, ahora bandas está en orden, lo cual quiere decir que pudimos modificar, ¿verdad?, ese vector en la llamada aquí que hicimos a la función en orden utilizando una referencia mutable y sin tener que perder la pertenencia, ¿verdad?, en la variable bandas de ese vector. ¿Okay? No hubo ningún tipo de movida. Es importante también notar que acá arriba, cuando estamos haciendo el loop for, aquí, ¿verdad? Habíamos mencionado que cuando hacíamos un for de una estructura de datos como un vector directamente, pues el for consume el vector, ¿verdad? Pero ese no es el caso cuando estamos utilizando una referencia, ¿verdad? Cuando utilizamos una referencia, el comportamiento del for es que cada uno de estos items que vamos a tener dentro de nuestro cuerpo del for también a su vez son referencias, ¿verdad? Así que originalmente cada ítem era un string, pero al hacer este cambio ahora va a ser una referencia a un string, ¿ok? Así que eso quiere decir que este for no consume el vector como tal. Simplemente está generando referencias cada vez que vamos a utilizar uno de los items, ¿verdad?, dentro del cuerpo del for. ¿Okay? Y también cabe mencionar que aquí tenemos una referencia mutable, ¿verdad? La variable v en realidad es una referencia mutable. Pero cuando estamos llamando info, estamos paseándole esa variable v. Y info acá lo que requiere es una referencia inmutable, ¿verdad? Una referencia compartida. Así que, ¿cómo podemos hacer eso? Pues Rust, el compilador, es suficientemente inteligente para detectar eso. Y de una referencia mutable puede obtener una referencia inmutable, ¿verdad? Porque no existe ningún tipo de peligro con las referencias inmutables. No puede haber ningún tipo de cambio a los datos, ¿verdad? Así que de una referencia mutable podemos sacar una referencia inmutable. Ahora, no podemos hacer en la dirección opuesta, pues ya sería imposible, ¿verdad? Si tenemos una referencia inmutable, pues de ahí no puede salir una referencia mutable, ¿verdad? Porque la inmutable no permite cambiar los datos. Ahora bien, ahorita les mencioné, ¿verdad?, precisamente que tenemos que las referencias inmutables se conocen también como referencias compartidas y las inmutables se conocen como referencias exclusivas. Pues vamos a ver ahora unos ejemplos de por qué eso es así. Vamos a definir aquí una variable x y vamos a decir que el valor es 42. Y vamos a decir que tenemos una referencia R1 y es una referencia a x, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer aquí un print line y vamos a imprimir x y vamos a imprimir R1. ¿Ok? Pues si venimos acá y ejecutamos, ¿verdad? Compilamos y ejecutamos, pues en efecto tenemos x y tenemos ese valor, el mismo valor que tiene x a través de la referencia. Los dos son iguales, podemos ver ahí. Y podemos ver como también podemos utilizar la referencia y también se puede utilizar la variable original sin ningún tipo de problema, ¿verdad? De hecho, aquí vamos a crear entonces R2, R3 y vamos a, en el print line, añadir aquí R2 y R3. Guardamos los cambios, vemos que no hay ningún tipo de error. Y podemos ejecutar nuevamente sin problema, ¿verdad? Tenemos aquí los cuatro, ¿verdad?, con la original, R1, R2 y R3. Y por esto es que este tipo de referencia se conoce como referencia compartida, un shared reference,
porque nosotros podemos tener el número que querramos de referencias compartidas a la misma vez, ¿verdad? Como estas referencias no permiten mutaciones, no permiten cambios, ¿verdad?, a los datos, pues no hay ningún tipo de peligro en tener muchas de ellas a la vez, ¿ok? Y por eso, pues no hay problema con hacer esto que estamos haciendo aquí. Ahora bien, vamos a introducir entonces el factor de la mutabilidad, ¿verdad? El simple hecho de hacer X mutable no cambia nada, pues sí recibimos un warning de aquí del compilador que nos está diciendo no necesitamos que X sea mutable, ¿verdad? Porque no lo estamos cambiando en ningún lugar. Pero no es un error, ¿verdad? Es solamente un warning. Podemos compilar y ejecutar el programa exitosamente, ¿verdad? Así que eso no hace ningún cambio. Las referencias inmutables o compartidas, pues anyway, no van a permitir que se hagan cambios, ¿verdad?, a esos datos, a ese valor. Ahora, si vamos a definir entonces RM, ¿verdad?, que sería una referencia mutable. Y vamos a definirla como tal, ¿verdad?, una referencia mutable de X. ¿Ok? Y entonces vamos a través de esa referencia mutable, cambiar el valor de X, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer con el asterisco. Así es como nosotros podemos obtener ese valor al cual está apuntando esa referencia, ¿verdad? Es lo que se conoce en inglés como el dereference. Y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar 1 a RM, ¿verdad? A través de esa referencia RM mutable, pues vamos a sumarle 1 a X, ¿verdad? Y entonces finalmente vamos a hacer aquí un print line en donde queremos ver ese valor de RM, ¿ok? Y vamos a ver entonces que no tenemos ningún tipo de error y tenemos aquí en efecto el 43, ¿verdad? Y finalmente en todas las otras instancias también cambió a 43, ¿verdad? Porque todas están apuntando a el mismo valor en memoria. Ahora, ¿qué pasa? Esto que estamos haciendo aquí pudiera dar la impresión de que nosotros podemos tener referencias mutables y referencias inmutables a la misma vez. Y eso es completamente prohibido dentro de Rust. Lo que está pasando aquí, y de hecho, las versiones tempranas del compilador de Rust no permitían este tipo de código, ¿verdad? Porque hay una regla sencilla cuando se trata de las referencias, es que si podemos tener el número de referencias inmutables, referencias compartidas que querramos, o podemos tener una referencia mutable o una referencia exclusiva, pero no podemos tener más de una referencia exclusiva mutable, ni tampoco podemos tener referencias exclusivas mutables a la misma vez que hay referencias compartidas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los compiladores anteriores no permitían este código. Ahora, los compiladores actuales, como pueden ver, sí lo permiten. Lo que está pasando es que el compilador es suficientemente inteligente como para ver que desde este punto aquí en adelante, ¿verdad?, desde esta línea en adelante, ya esa referencia mutable no se está usando más, ¿ok? Así que es casi como si dejara de existir, ¿verdad? Esa referencia no está activa y por eso podemos tener estas referencias de aquí para abajo sin ningún tipo de problema, porque hay una garantía, ¿verdad?, en el resto del código que se va a ejecutar en este programa. No hay ningún tipo de mutación, ¿okay? Así que por eso este código está permitido. Si por ejemplo tomáramos este código y lo ubicamos acá y guardamos esos cambios, pues vamos a ver inmediatamente que surgen los errores, ¿verdad? Básicamente nos va a decir que no podemos, ¿verdad?, crear esta referencia mutable exclusiva porque ya tenemos unas referencias compartidas, ¿verdad? Ya X está siendo tomado, como dicen en el mundo de Rust en inglés, está borrowed, ha sido tomado prestado de forma inmutable. Así que no lo podemos tomar prestado de forma mutable cuando ya está prestado de forma inmutable. ¿Okay?
¿Y qué pasa si, por ejemplo, vamos a separar la definición de la variable, la referencia mutable, de cuándo la utilizamos, ¿verdad? Y guardamos esos cambios. Pues ahora el error cambia porque como la referencia mutable es la que se crea primero, la referencia exclusiva, y luego estamos tratando de crear las referencias compartidas, las inmutables, pues ahí entonces el error es acá. Ahora nos está diciendo no podemos crear estas referencias inmutables porque ya existe una referencia mutable, ¿verdad? Una referencia exclusiva. Y el compilador sí está viendo que la estamos utilizando acá, ¿verdad? Esa referencia mutable la estamos utilizando más abajo, luego de la existencia de estas referencias compartidas, así que ahí lo marca como un error y no nos permite compilar este programa. Así que de ahí viene, ¿verdad? Esa naturaleza, esos nombres que dicen, ¿verdad? Que si son referencias exclusivas o referencias compartidas. Las referencias exclusivas dentro de ese periodo, ¿verdad? En donde están activas, que no es necesariamente lo que se conoce como el scope o el tiempo de vida de la variable. Porque si estrictamente vemos el tiempo de vida de esta variable RM, pues básicamente sería todo esto que tenemos aquí. Pero el compilador no toma eso en consideración. Lo que va a tomar en consideración es dónde en el código esta referencia mutable, referencia exclusiva, se está utilizando para cambiar ese valor, ¿verdad? Y él puede detectar que solamente ocurre hasta aquí y de aquí en adelante no hay más mutaciones. Así que pues nos permite entonces crear más adelante estas referencias compartidas, ¿ok? Y pues en este episodio vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Porque como esto es un comportamiento sumamente nuevo y diferente a cómo funcionan los otros lenguajes de programación, pues no queremos adentrarnos con demasiada información de momento, ¿verdad? Al momento, lo importante aquí es ver cómo las referencias nos permiten añadir flexibilidad al modelo de manejo de memoria. No siempre tenemos que mover la pertenencia, ¿verdad? El ownership de una variable hacia otra, especialmente cuando estamos llamando funciones o métodos, ¿verdad? Podemos utilizar las referencias para evitar mover el ownership, simplemente tomar prestado ese valor por un momento y dependiendo si es una referencia compartida o si es una referencia exclusiva, ¿verdad? La referencia inmutable o mutable es si podemos hacer cambios a ese valor como tal. Así que en los próximos episodios vamos a estar viendo los otros aspectos de las referencias que entran en juego cuando tenemos código un poco más complejo, ¿verdad? Así que esto sería todo aquí. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para ver los próximos episodios. Aquí Dude the Builder. Hasta la próxima.